Les animo, hermanos, que abran sus Biblias si son tan amables en el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Muy bien. Como ustedes recordarán, la semana pasada estábamos reflexionando, meditando acerca de la importancia de la sabiduría de Dios en la vida del creyente. ¿Algunos lo recuerdan? Bien, gracias, Oscar. Hablábamos sobre la necesidad de experimentar y vivir esa sabiduría de Dios. Y para refrescarle la memoria, permítame, porque está enlazado con lo que voy a hablar en el día de hoy, permítame solamente recordar algunas cosas. Hablábamos qué significa la sabiduría desde una perspectiva bíblica. En la sociedad la sabiduría representa un alto grado de conocimiento en alguna materia en particular o en términos generales. Pero desde el punto de vista bíblico, la sabiduría de Dios está asociada o tiene que ver con ver las cosas, y valga la redundancia, ver las cosas como Dios las ve. Es parte de esa sabiduría. Y usted se preguntará, ¿qué cosas? Pues todo, hermano. Desde la sociedad, la familia, la vida laboral y la amistad, ¿cómo vemos nosotros el mundo hoy en día? ¿Lo vemos con los ojos de la sociedad que no conoce a Dios? ¿Lo vemos con los ojos de aquellos que viven sumergidos en una sabiduría animal, terrenal y diabólica que dice la palabra hablando de la sabiduría del mundo? ¿O nosotros el enfoque que tenemos acerca de la vida, acerca de nuestra propia familia y acerca de todas las cosas, es que vemos las cosas como Dios quiere que las veamos? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos todos. Y de manera especial debemos ver las circunstancias que se nos presentan cada día. Hay circunstancias que son buenas y otras que no son tan buenas. Momentos en los que a veces no sabemos ni qué hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Entonces es en esas situaciones de manera especial que uno tiene que preguntarse, Señor, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Qué dice tu palabra acerca de este momento que estoy atravesando, que estoy viviendo? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? La segunda cosa importante que tiene que ver o que está relacionado con esta sabiduría es que debemos aplicar los principios bíblicos a todas las circunstancias. Y generalmente esto es lo que más nos cuesta. Tenemos mucho conocimiento acerca de cosas de la Biblia. Tenemos todos los recursos habidos y por haber para poder aprender y adquirir todo conocimiento bíblico, pero a la hora de la práctica ahí encontramos a veces grandes dificultades, porque no sabemos cómo aplicar la palabra en esa circunstancia. Uno debe hacerse la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación que estoy viviendo? Y piense en su propia vida, piense en las situaciones que usted está afrontando en el día de hoy. ¿Te has preguntado, Señor, cómo ves tú esto? ¿Qué opinas de esto, Señor? ¿Te has preguntado qué debo hacer en esta situación? ¿O sencillamente tú y yo actuamos por inercia? ¿Hacemos lo primero que se nos ocurre o lo que alguien nos dice? Y por último, decíamos que la sabiduría de Dios implica también que una vez que conocemos la voluntad de Dios, una vez que aplicamos la palabra, uno tiene que dejar las consecuencias en las manos de Dios. ¿Eso qué significa? Confiar en que Él obrará de la mejor manera. Confiar que Él obrará en medio de nuestras circunstancias de acuerdo a sus propósitos para nuestra vida. Tal vez no tanto a lo que a mí me gustaría, a lo que yo quisiera, pero sí de acuerdo a sus propósitos y su voluntad. Lo que sí podemos tener con seguridad es que todo lo que hará Dios siempre redundará para bien en nuestra vida. Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Que cualquier acción de parte de Dios sobre nuestra vida, en cualquiera sean nuestras circunstancias, vuelvo a repetir, tal vez no me guste o tal vez yo pensaba que era de otra forma diferente lo que Dios tenía que haber hecho, pero lo que podemos estar seguros es que va a redundar para bien, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Hablábamos sobre la necesidad de sabiduría. Y es algo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos buscar esa sabiduría. La mayoría de las veces, hermano, o una gran mayoría de personas responden a cada situación en su vida porque o hacen lo que ven hacer a otros.
A veces actúan por impulsos, por costumbre o por lo que otros dicen. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar esa sabiduría. Citábamos, por ejemplo, Proverbios 4, permítame leerle del versículo 5 al 7, dice de la siguiente manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Nos enseña la palabra. Dice, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y como estos pudiera buscar muchos más pasajes que nos hablan acerca de la importancia de adquirir sabiduría de parte de Dios. La pregunta es, ¿dónde la buscamos? Santiago nos dice que en Dios. Y incluso nos invita, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pídala a Dios, el cual da, ¿cómo? ¿Con reserva? No, da abundantemente y sin reproche, nos enseña la palabra. Y el hecho de que este tipo de sabiduría viene de Dios implica, hermano, que no tiene que ver con nuestra capacidad o con nuestra inteligencia humana. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, yo no podré ser alguien sabio, porque yo soy muy torpe, yo no sé esto, no sé lo otro, no fui a la universidad, no fui a aquel sitio, y se consideran, vamos a decir, tan poca cosa, se consideran tan torpes, tienen un concepto de sí mismo tan bajo que dice, yo nunca podré alcanzar la sabiduría. No importa cuál sea tu nivel educativo, con esto no estoy diciendo que usted no se supere en la vida, pero sabe, la sabiduría de la cual estamos hablando no viene a través de un libro, a través de una clase o a través de un seminario en particular que usted tome, viene directamente de Dios. Y usted tiene acceso a esa sabiduría. Usted puede, en su capacidad, sea mucha o poca, recibir la sabiduría que Dios tiene para usted. Recuerde que la Biblia dice que Él da abundantemente y sin reproche. Dios no le va a poner reservas para que reciba de su sabiduría. Ahora, ¿cómo llega a nosotros? Decíamos que uno debe conocer a Jesús como su Salvador. Este es el primer y más importante de los pasos. ¿Por qué? Porque sin conocer a Jesús, nosotros no tenemos acceso a Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5, y usted recordará, que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? A través de nuestra fe en Jesucristo somos reconciliados con Dios, somos conectados con aquel que es la fuente de sabiduría. Por otro lado, necesitamos las Escrituras. Y cuando digo las Escrituras me refiero a la palabra de Dios. Dios escogió revelarse a sí mismo por medio de la Biblia. Lo que conocemos de Dios lo conocemos a través de las Escrituras. Lo conocemos a través de la creación, pero de manera específica Dios nos enseña aspectos de su carácter, de su esencia, de cómo es Él a través de la palabra. Por lo tanto, si uno quiere la sabiduría de Dios, uno tiene que ir a las Escrituras. A través de ella, Dios nos revela de su sabiduría. Dios permite que su Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija, nos ayuda a entender, nos abra el entendimiento para hacer llegar esa sabiduría a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Isaías dice, capítulo 2, que Él es el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Porque el Espíritu Santo conoce, escudriña aún lo profundo de Dios, nos revela quién es Dios, nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2. Por lo tanto, necesitamos, hermano, no es si me gusta o no, si me parece bien o no, necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que esa sabiduría sea una realidad en nuestra vida. Y también, para ir concluyendo, decía que debemos sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra es la que debe marcar la pauta en nuestra vida. Básicamente esto fue lo que hablamos la semana pasada y quisiera continuar en este día con ese tema. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y de mujeres que aprendieron a caminar en sabiduría, y ese es el título de esta reflexión: caminando sabiamente. ¿Cuántos quieren caminar sabiamente, hermano? ¿O usted quiere caminar a lo loco, vivir a lo loco, sin rumbo ninguno? Creo que el anhelo de todo creyente debe ser caminar de una forma sabia, entendiendo que caminar sabiamente es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y como digo,
La Biblia está llena de ejemplos que quedaron para nosotros reflejados de hombres y de mujeres que caminaron sabiamente y honraron a Dios con sus vidas. Si usted va al libro de Hebreos y lo puede leer tranquilamente en su casa, el capítulo número 11 es denominado el capítulo de los héroes de la fe, donde la mayor parte de esos versículos comienzan por la fe. Noé, Abraham, fulanito y menganito hicieron tal y cual cosa. Hombres que confiaron en Dios en todo momento y circunstancias de su vida. En momentos buenos y en momentos que no eran tan buenos. Pero aprendieron a caminar confiando en Dios. Dicho de otra forma, caminaron sabiamente. Y hoy consideraremos un poco, no todo porque durante las sucesivas semanas estaremos hablando de este personaje bíblico. Consideremos la vida de un hombre que ha sido y sigue siendo hoy en día un referente de alguien que caminó sabiamente. Su vida, las decisiones que él tomó, su forma de trabajar, las circunstancias que vivió, incluso sus luchas, las oposiciones que tuvo que enfrentar y los conflictos con otras personas, todo ello es un tema de estudio hoy día como un modelo de liderazgo para la iglesia del siglo XXI. Y evidentemente estoy hablando de Nehemías, pues ya he mencionado que abran su Biblia por ese libro. Nehemías, un hombre, como digo, que hoy día se utiliza como un referente para hablar del liderazgo o de alguien que caminó sabiamente. Pero ¿quién fue Nehemías? Podemos encontrar en la palabra cómo se nos habla acerca de él. Hay referencias, por ejemplo, en el libro de Esdras. Se habla un poco de Nehemías, pero si usted quiere saber bastante acerca de su vida, tiene que ir al libro que lleva su propio nombre, libro de Nehemías. Ahí nos habla de episodios de su vida, de momentos buenos y momentos que no fueron tan buenos que él tuvo que afrontar. Y a través de este libro nosotros nos damos cuenta cómo Dios fue obrando en la vida de este hombre, cómo Dios fue transformando las circunstancias, los problemas, las dificultades, y los propósitos de Dios se cumplieron. Nehemías, conocido como el copero del rey de Persia, esto lo encontramos en el capítulo 2, verso 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y sigue hablando acerca de una conversación que tuvo con el rey. Pero aquí nos dice la palabra que él trabajó, vivió, sirvió al rey de Persia llamado Artajerjes. ¿Te gusta el nombre para un nuevo hijo, para el nieto? Artajerjes. Descendiente de los exiliados de Judá, probablemente ya este hombre nació en el exilio, y su función, como bien dice la Escritura, era copero, y esto le otorgaba una posición privilegiada. Ser copero del rey significaba estar en palacio, estar en todo el ambiente y el entorno del rey. Y los estudiosos de la Biblia hablan de esta figura del copero como una persona que debía tener ciertas características. No todo el mundo podía ser copero. Ahora, cuando hablo de estas características, no estoy hablando específicamente de Nehemías, porque este concepto se ve en el Antiguo Testamento como la figura del copero existía en las cortes. El copero debía ser o reunir unas características. Por ejemplo, debía ser una persona de confianza. ¿Por qué? Porque él debía probar el vino que bebería posteriormente el rey. Tenía que ser una persona plenamente en la que el rey confiara. No solamente eso, sino que debía ser leal. Debía manifestar la actitud de lealtad. Ser un hombre que no representara una amenaza, ni para la nación, ni para el rey, ni para su familia. Por otro lado, debía ser una persona discreta. Debería guardar secretos sobre informaciones relevantes. Imagínense por un momento que el rey invita a otros mandatarios de otras naciones, y en esa mesa del rey, donde está el copero sirviendo el vino, se habla de conversaciones o hay una información demasiado relevante que puede causar expectación, que puede ser para bien o para mal, en cualquier sentido. En esas reuniones probablemente Nehemías iba a escuchar todo tipo de conversaciones altamente importantes, pero él debía ser discreto. Ni siquiera podía hablar acerca de la familia real. No es que el hijo del rey o es que la hija del rey, como se pasa hoy en día.
Hoy en día parece que es la comidilla, ¿no? ¿Dónde fue la princesa? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo la reina? En aquel entonces debía ser un hombre discreto. Por otro lado, el copero debía ser una persona con buen juicio. Significa ser una persona sensata, una persona coherente y juiciosa. ¿Por qué? Porque si en algún momento el rey considerara oportuno consultarlo o pedir su opinión sobre algo, Nehemías debía estar a la altura, vamos a decirlo de alguna manera, para poder dar una respuesta válida, coherente, sensata, si el rey le preguntara. Toda esta serie de requisitos de alguna manera formaban parte de la función de un copero. Y por otro lado, eso le daba a Nehemías también una posición para poder ser alguien influyente, incluso en la casa real. También se dice que el copero podía tener a su cargo los viñedos reales para preparar el vino. No lo dejaban en manos de cualquier persona. Él vigilaba cómo se trataba esas viñas, cómo se cuidaba y elaboraba el vino y otro tipo de bebidas. Y dicen también los estudiosos que con toda probabilidad supervisaba la cocina del rey. No sabemos si específicamente Nehemías hacía todo este tipo de cosas, pero eran funciones principales, nos dicen los estudiosos de la Biblia, que hacían los coperos. Y si bien es cierto, hermanos, que Nehemías tenía una responsabilidad, imagínese usted va a trabajar mano a mano cerca del rey. ¿Cree usted que eso es una gran responsabilidad? Por supuesto. Si él tenía una gran responsabilidad de mucho peso y relevancia, también podemos decir que gozaba de unos privilegios que muy pocos en la nación tenían. Así era la situación o el contexto de Nehemías, de una forma resumida. Sin embargo, todo ese estado, todo ese contexto de responsabilidad, de influencia, de bienestar y de comodidad, iba a ser totalmente alterado a causa de una noticia que cambiaría su vida para siempre. Y eso lo encontramos en el capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 al versículo 3. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta fue la noticia que él recibió. ¿Qué sucedió? Bueno, el texto nos dice que aprovechando una visita de unos compatriotas que venían de Jerusalén, entre ellos uno que se cree que era su hermano. Algunos estudiosos dicen que utilizan este término para hablar gente de su propio pueblo, pero otros dicen que probablemente era hermano de Nehemías. Sea uno u otro, eso es lo de menos ahora. La idea es que estas personas tienen una entrevista, se reúnen con Nehemías, y Nehemías pregunta por dos cosas importantes. La primera es: ¿qué pasó? Y estoy parafraseando el versículo. ¿Qué pasó con los que se quedaron allá en Jerusalén? ¿Qué fue de la vida de ellos? Algunas personas cuando Jerusalén fue arrasada, vamos a decir, hay estudiosos que dicen que algunos de los judíos pudieron escapar en ese momento y quedaron al final por allí. Otros hacen referencia a que las personas de las que está hablando Nehemías y Hanani y el resto de personas que estaban allí, hace referencia a que fueron expatriados, que les permitieron volver nuevamente a Jerusalén. Lo cierto es que sea una u otra la teoría, el tema es que todas las personas que estaban allí, nos dice la Escritura, que lo estaban pasando muy mal. Inclusive la segunda pregunta dice: ¿y cómo está la ciudad? ¿Ha cambiado las cosas? ¿La ciudad sigue igual de hermosa? ¿La ciudad amada? ¿Cómo está la ciudad? Y ya hemos leído en el versículo que está todo destrozado. El verso 3 nos enseña esta respuesta que le dieron, y saben, probablemente cuando él preguntó, a lo mejor lo hacía con mucho entusiasmo porque quería saber o tenía la esperanza de que allí las cosas fueran diferentes,
de que estuviera todo bien. Él esperaba buenas noticias, pero fue totalmente lo contrario. Y esas noticias golpearon profundamente el corazón de Nehemías. Al oír esto, dice la palabra que Nehemías se llenó de tristeza, de dolor por esa situación. Pero él no sabía, nosotros sí porque lo conocemos por la Escritura, pero él no sabía que esa tragedia Dios la utilizaría para llamar a ese hombre a una gran obra que cambiaría su vida y la de miles de personas. Ese momento de tribulación, de angustia, de dolor y de quebranto que él estaba experimentando, él no sabía que Dios utilizaría esa situación, esa tragedia, ese momento crítico, esa vergüenza, la utilizaría para cumplir sus propósitos en él y también cumplir sus propósitos en la propia nación, dice la Biblia, trayendo un gran avivamiento de la fe. Y eso lo dice a lo largo del libro de Nehemías. Y quiero que ponga su atención en esto. Fíjese cómo Dios puede convertir una tragedia. Dios puede convertir una aflicción. Dios puede convertir una necesidad o un gran problema en una gran bendición para nuestra vida. Puede haber una situación caótica en medio de tu familia, en medio de tu economía, en medio incluso de nuestro país. Puede haber una situación caótica, pero aquellos que confiamos en Dios podemos tener la seguridad que aún esas tragedias pueden repercutir para bien en nuestra vida, aunque la mente nos diga lo contrario, aunque el corazón nos haga sentir otra cosa. Dios tiene el poder de cambiar las situaciones para bien, por muy difíciles que éstas sean, hermanos. Y esto me hace reflexionar sobre las diferentes circunstancias que probablemente usted y yo hemos vivido o tendremos que vivir. Circunstancias que tienen que ver con problemas, con conflictos, con necesidades y con lucha. ¿Quién no ha vivido una situación de este tipo? ¿O quién no está viviendo a lo mejor una situación de estas características? Tal vez la tragedia de perder un ser querido que aportaba equilibrio en la familia. Falleció esa persona y la familia se desunió. Se perdió el equilibrio, cada cual agarró su camino, por decirlo de alguna forma. Hay personas o hay familias donde hay personas que tienen un papel relevante, sea padre o sea madre. Es una figura que de alguna manera está guardando la unidad del hogar, que es el equilibrio del hogar, pero llega a desaparecer esa persona y parece que el mundo de esa familia se desmorona por completo. Se sienten desorientados y hay un caos y un desorden. ¿Quién no ha vivido tal vez la situación de perder el empleo, donde se rompe la estabilidad económica del hogar y lo único que ves es un abismo de necesidad que se cierne sobre tu familia? Un hijo que en su rebeldía abandona el hogar y no sabemos dónde o con quién está. Personas que están sufriendo continuos abusos, no solamente abusos psicológicos, mentales, sino abusos en su propio cuerpo, ya sea por maltrato o cualquier otro tipo de abuso. Personas que viven en depresiones que le está quitando la ilusión por vivir. Son situaciones, hermanos, que pueden golpear nuestra vida. Tal vez ya lo ha hecho algunos de nosotros. Situaciones que nos confunden, nos hacen dudar, produce dolor intenso en el alma y muchas veces nos roba la paz también. Y ante esas situaciones uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Se ha visto usted en esa tesitura alguna vez? Viviendo una situación demasiado crítica, demasiado dolorosa, demasiado conflictiva y usted dice, ¿y qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo afronto esta situación? Incluso siendo creyente, nos preguntamos en nuestro interior, y digo nuestro interior porque nos da vergüenza hacerlo públicamente. No sea que duden de nuestra espiritualidad. Nos preguntamos en nuestro interior, ¿dónde estás, Dios? ¿Me has abandonado tal vez? ¿Por qué siento que ya no estás a mi lado? ¿Por qué las cosas pareciera que en lugar de arreglarse empeoran día a día? Tratamos de tomar decisiones de hacer algo, pero a cada intento de hacer nos enterramos más. Pareciera que caminamos sobre barro. Nos identificamos con David cuando dice en el Salmo 40, él habla de una experiencia que él tuvo. Y él dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántas personas han vivido en un pozo de desesperación?
¿O cuántos están viviendo en el día de hoy un pozo de desesperación? Dice David, en el lodo cenagoso. El lodo cenagoso habla o hace referencia a ese barrizal donde usted mete el pie y quiere sacarlo y no puede. Y cada intento que usted hace por sacar sus pies lo que hace es que se hunde cada vez más. A veces así es la situación en nuestra vida. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos tomar esta decisión, hacer lo otro, y en lugar de que las cosas se arreglen, parecen que empeora. Nos enterramos en la desesperación. Y la gran pregunta es, ¿y entonces cómo afrontamos esas situaciones? Vamos a considerar a lo largo de las semanas, hoy solamente voy a hablar un punto, pero vamos a considerar a lo largo de las semanas los pasos que Nehemías dio para enfrentar las situaciones que él tuvo que enfrentar. Un hombre que caminó con sabiduría en medio de una tragedia para buscar y hacer la voluntad de Dios. Y lo primero que hizo, hermano, fue que él buscó a Dios. Eso es lo más importante. Es la primera reacción de alguien que quiere caminar sabiamente. ¿Quieres caminar sabiamente, hermano? Amén. ¿Pero de verdad de la buena? Entonces lo primero que debemos aprender es a buscar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Más allá del consejo de fulanito y menganito, que es de agradecer, no estamos desconsiderando el consejo de nadie. Mucho más importante que cualquier cosa es buscar a Dios. No estoy diciendo buscando una religión. No estoy diciendo hacer una oración a las carreras a ver si sucede algo de manera mágica y cambia las cosas. No estoy hablando de eso. Buscar a Dios implica muchos factores. Y lo primero que este hombre hizo fue que buscó a Dios. Y esto era algo habitual en la vida de Nehemías. Pero en esta ocasión él buscó a Dios de una manera más intensa. ¿Por qué digo que era algo habitual? Porque si usted lee el libro de Nehemías se dará cuenta que este hombre era un hombre espiritual. Era un hombre que gozaba de una relación con Dios. Y con cierta frecuencia o repetidamente la Biblia nos dice, y Nehemías oró a Dios. Y Nehemías oró a Dios. Se levantaron enemigos y Nehemías oró a Dios. Había desánimo en el pueblo y Nehemías oró a Dios. Y así continuamente él buscaba a Dios. Dice el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué más hizo? ¿Ha llorado usted alguna vez? Más de la que nos gustaría. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos el carácter espiritual de este hombre. Tal vez usted haya pensado en esos momentos difíciles que nos toca afrontar, que orar a Dios en medio de un problema es una pérdida de tiempo. Ninguno nos atrevemos a decir eso públicamente, pero estoy más que convencido de que en esos momentos de confusión mental, cuando estamos viviendo una situación realmente dura, difícil y complicada, uno se cuestiona, ¿realmente merece la pena orar? ¿Realmente sirve de algo o estaré perdiendo el tiempo? En esos momentos uno dice, yo debo hacer algo. No creo que eso de la oración funcione en esta situación particular. Y en nuestra desesperación nos lleva a actuar impulsivamente y nos enterramos cada vez más, como dije anteriormente. Lo que hizo este hombre fue, me senté y lloré. Fíjense en las expresiones que él utiliza. Expresiones que nos hablan del estado de ánimo de Nehemías y también de la reacción que tuvo ante la noticia que golpeó su corazón. Me senté y lloré. No se trata de que él estaba de pie, o esta expresión no hace referencia a eso. Él no es que estaba de pie y fue tanto lo que me impactó que me tuve que sentar. No, la idea de esta noticia o de esta expresión es como si dijera que su mundo se paró en ese momento. El impacto fue tal, el dolor que le causó aquella noticia fue tal que es como si su mundo se parara en ese momento. Su corazón se llenó de dolor y de una tristeza profunda, un dolor
una tristeza que Él manifestó a través de su llanto. Esa es la idea del pasaje. La segunda expresión dice, hice duelo por algunos días. ¿Cuándo hace uno duelo? Todo lo relaciona cuando alguien se muere. Estás haciendo un duelo, estás recordando a la persona, estás llorando a la persona. Pero el duelo abarca mucho más, no solamente hace referencia a cuando alguien, un ser querido, fallece, hace referencia a ese estado de quebranto, de tristeza y de dolor que uno experimenta en las diferentes situaciones de la vida. Y dice la palabra que Él hizo duelo por algunos días. ¿Qué quiere decir esto? Que Él estuvo quebrantado por días. Él estuvo triste, Él estuvo afligido por días. Tanto fue que el rey se dio cuenta en un momento determinado, ya llegaremos a eso en otra oportunidad. Él estuvo afligido por días, batallando con el dolor que se había apoderado de su corazón. Esta es la reacción que él tuvo. La tercera reacción dice, ayuné y oré. Buscó a Dios con intensidad en medio de esa situación. Si antes ya lo hacía, ahora se empeñó, puso todo su esfuerzo aún más por esa situación. Y lo que creo es la expresión más importante de este versículo, dice, y oré delante del Dios de los cielos. Esta, como digo, es la parte más importante de estas expresiones. Es la clave para entender el resto de las actitudes, el resto de las decisiones que posteriormente Nehemías fue tomando en base a esa situación. Oré delante del Dios de los cielos. Es el reconocimiento por parte de Nehemías de que Dios es el Señor soberano de todas las cosas. En medio de las circunstancias, sean los que sean, Dios sigue siendo soberano y Dios tiene el control. Esta expresión nos deja ver también el grado de conocimiento que este hombre tenía acerca de Dios y de la grandeza. Yo voy a orar al Dios de los cielos. Tiene la connotación del Dios todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Esa fue la idea y nos muestra su confianza plena en el Señor. Y en este periodo de tiempo de búsqueda de Dios, Dios se reveló a su vida, hermano. Pasó como 4 meses aproximadamente que este hombre estuvo en esa, vamos a llamar, en esa conexión con Dios, orando por esta situación. Y en este periodo de 4 meses, Dios comenzó a manifestar, a dar, a revelar un plan que Él tenía para su vida y para la historia, y que tenía que ver con la historia futura de su pueblo, con ese avivamiento que iba a traer. Pero fue necesario que primeramente se buscara a Dios. Nosotros, hermanos, debemos aprender de este hombre también la importancia de buscar a Dios en medio de nuestras aflicciones. Yo sé que usted lo sabe, lo sabemos todo, pero la sabiduría comienza cuando uno va al que tiene que ir directamente. La sabiduría espiritual nos ayuda a acercar a Dios en todo momento, no solamente en los tiempos que las cosas van bien, sino cuando las cosas se tuercen en nuestra vida también. Y yo pregunto en esta mañana para ir concluyendo, ¿te has sentido alguna vez como Nehemías? ¿Has pasado por alguna situación, alguna circunstancia en tu vida donde lo único que te nacía hacer era llorar? Era enterrar la cabeza en la almohada y llorar porque no sabías qué hacer en ese momento. ¿Te has sentido tan cargado, tan triste, que no tenías ánimos para nada, que parecía que estabas en duelo? ¿Sucedió algo en tu vida que hizo que tu mundo se volviera al revés? ¿Se complicaron todas las cosas? ¿Que te llevó a un punto de aflicción en tu vida? ¿Andas en medio de un duelo porque tu situación parece que se agrava todos los días? Ninguno de nosotros, siendo creyentes, estamos exentos de pasar por una tragedia. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por un tiempo de dolor y quebranto en nuestra propia vida, hermano. No piense que por el hecho de que usted es cristiano, que lee la Biblia, que ora, usted no va a pasar por esas situaciones. Incluso hay algunos que han asumido eso en su vida, que cuando viene el más mínimo problema, ya miran hacia el cielo diciendo, Dios, te equivocaste, ¿qué ha pasado? Todos pasamos por momentos así, pero hoy aprendemos.
Y esto es solamente una introducción para la siguiente semana. Hoy aprendemos que lo primero que uno debe hacer para afrontar este tipo de situación con sabiduría es acudir a Dios y vaciar nuestro corazón delante de Él. Y esto lo vemos reflejado no solamente en Nehemías. La mayor parte de los personajes bíblicos, lean los salmos. Cuando David estaba atravesando momentos difíciles, ¿qué hacía? Ir a tirar piedras para entrenar con su onda. ¿Hacía eso? No, él oraba a Dios, buscaba a Dios. Cuando Moisés pasó por esos momentos difíciles mientras llevaba al pueblo o estaba guiando al pueblo y el pueblo lo hacía barbaridades, ¿qué hacía Moisés? Buscaba a Dios. Y así sucesivamente podemos encontrar este ejemplo en la vida de los personajes bíblicos, aún en el caso de nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando iba a ser crucificado, Él se pasó la noche orando, buscando a Dios. Cuando iba a desarrollar un milagro, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Enseñaba a otros a orar y la importancia de buscar a Dios. ¿Entendemos nosotros esa importancia de buscar a Dios? Es la primera reacción de alguien que camina sabiamente. A veces incluso, y estoy terminando, queremos ser tan espirituales que le decimos a la gente en medio de su dolor, no te preocupes. Y la persona piensa, ¿cómo no me voy a preocupar? Si tú estuvieras viviendo lo que yo vivo, seguro que no me dirías eso. Acudir a Dios implica que abrimos nuestro corazón y le manifestamos nuestro dolor también delante del Señor. Hablamos con el Señor acerca de la desesperación que muchas veces ataca nuestro corazón. Una desesperación que se manifiesta tal vez en lágrimas, en ayunos, en oraciones, como el caso de Nehemías. Dios comprende nuestra debilidad y nuestra humanidad, hermano. Y hay que tener mucho cuidado cuando alguien está atravesando un periodo de dificultad por medio de una prueba, decirle sencillamente, no te preocupes, hermano. Claro que se preocupa. Tal vez lo que tendríamos que decirle es, busca a Dios o busquemos a Dios juntos. Deja que la persona llore. Deja que la persona abra su corazón, manifieste su ansiedad delante del Señor. De hecho, la Biblia dice, traigan toda vuestra ansiedad, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay que abrir nuestro corazón y todas esas emociones y sentimientos que a veces nos golpean, volcarlos sobre Dios. Señor, me siento así. Me encuentro de esta manera. Necesito tu ayuda. Y es importante que al salir de este lugar también entendamos algo. Dios usa las tragedias, hermano. No estoy diciendo que Dios provocó la tragedia que tú hayas podido estar viviendo, pero lo que sí quiero decirte, porque lo veo reflejado en la palabra, Dios usa las tragedias y los peores momentos de tu vida para atraerte a Él y manifestar su gloria en tu vida. Dios utiliza incluso aquellas cosas que tú no entiendes, aquellas cosas que incluso te duelen. Dios las utiliza para cumplir sus propósitos en ti. Y lo que tú ves como un gran problema, como una gran necesidad, puede ser la puerta que da acceso a una gran bendición de parte de Dios para tu vida. Como así fue lo que vivió y experimentó Nehemías y toda la nación. Una desgracia se convirtió en un gran avivamiento en la fe en Jerusalén y la reconstrucción de aquellas murallas. Como digo, hermanos, solamente una introducción en este día, y la próxima semana empezaremos a desglosar realmente aquellos aspectos que tienen que ver con alguien que camina sabiamente. Si te interesa saber cómo se camina de una manera sabia, yo te invito, ven, escucha la palabra y ve llevándola a la práctica también en tu propia vida y en tus propias decisiones. Pero hoy entiende algo, en medio de tus circunstancias, sea las que sea, busca a Dios, busca a Dios. Y ese buscar a Dios, hermano, es algo más que hacer una oración de 2 minutos.
Ese buscar a Dios es una actitud. Implica de que yo estoy dispuesto a conocer la voluntad de Dios, implica que yo estoy dispuesto a obedecerla. Implica que yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga. Todo eso está relacionado con esa búsqueda de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Jesús.